Hola, hola, bienvenidos a Baldeán de Mágico. Hoy seguimos con Nesara. El tema de hoy, Nesara y los caballeros blancos. Antes de todo, recuerden, todo lo que oyen es mentira, ¿vale? Es mentira, porque siempre recordamos la frase de Oswald. Oswald decía, en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Nosotros no decimos nunca la verdad, solo decimos mentiras. Bien, a partir de ahí vamos a recapitular un poco el tema de Nesara, que es el de estos vídeos. Teníamos aquí pues un grupo de personas que planificaron cómo hacerse con el control del planeta Tierra y lo escribieron cómo hacerlo. Y luego un grupo de personas que en Estados Unidos decidió independizarse del viejo continente, decidió independizarse de Inglaterra. Para ello, pues hubo una guerra y una constitución y creó una república. Y ahí una de las cosas que decían es que no podía entrar en esta gestión nadie de Inglaterra, nadie descendiente. Es decir, se independizaron totalmente y eso lo dejaron escrito. Pero estos eran mucho más hábiles. Entonces, ellos organizaron una siguiente guerra, la guerra civil, 1861 hasta el 65. Y en esa guerra civil, pues ya sabemos, se quedaron con lo que era Washington, D.C., esas 10 millas cuadradas. Y a partir de ahí empezó el control. Ese control empezó principalmente con los bancos, con el control del dinero. Es lo principal del todo, control del dinero. Por eso cuando vemos en Podemos la primera línea de todos, el control del dinero. Vale. ¿Qué organizan ese control del dinero? Pues a través de bancos, y esos bancos se van enlazando con bancos centrales. Al final el banco central llega a un sitio por lo de siempre. Pero podemos oír frases cuando se estaba ya planificando todo esto, hace más de 200 años, pues ¿a quién podemos recordar? Pues podemos recordar a Thomas Jefferson, quien en 1802, imagínense ya en 1202, dijo: los bancos son más peligrosos para nuestras libertades que ejércitos exteriores llenos de soldados para combatir. Es decir, es más peligroso el banco que el ejército. 1802, Thomas Jefferson. El caso es que este año, por ejemplo, que parece que se están haciendo, llevamos 19 suicidios de banqueros a nivel mundial, de gente importante, 18 suicidios. ¿Qué más dijo Thomas Jefferson? Pues dijo que si el pueblo permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y las instituciones que florecerán en torno a ellos privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, luego por la recesión, hasta el día en que sus hijos despertarán sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron. Ellos lo conquistaron, los bancos crean inflación. ¡Uy, qué bien! ¡Qué bonito! Luego llega la recesión y se quedan con todo. Es difícil. ¿Eran tan listos? ¿No? Son dos principios básicos. Creo conflicto, animo, inflación, recesión, yo tengo el control del dinero y me quedo con todo. Bueno, pues eso lo decía Thomas Jefferson en 1802. Y al final nos quedamos que nuestros hijos, pues ya sabemos todos, lo que aquí en España, que lo hemos vivido esto, no hay ninguna duda, lo que les espera a nuestros hijos. Y luego, con ello, empieza el control. El control. ¿Qué controlan principalmente? Pues hemos dicho que los bancos, lo siguiente, la educación. O sea, educación, es el pilar fundamental de control. En esa educación, ellos son los que nos dicen lo que debemos de estudiar. Cómo nos adiestran. Nosotros decimos adiestración, ¿vale?
Los maestros no educan, adiestran según este régimen. Para ello, una de las cosas que tenían que hacer era, pues, quitar la custodia de los niños a las madres pronto. Los niños empiezan a partir de los 3 años. Entonces, lo que hicieron, crearon el movimiento de libertad de la mujer, de la independencia, para que se pusieran a trabajar. Y al trabajar, tenían que entregar a los niños a las guarderías. Es decir, a partir de los 3 años, empiezan a coger ya totalmente el control de nuestro sistema. Sistema, hablamos, mental. ¿Cómo funciona el sistema mental de las máquinas que somos nosotros? Pues esto es el cerebro. Tenemos aquí la parte primitiva que solo tiene 3 principios. Solo 3. Y es en todos los sitios igual. ¿Vale? Que es ataque, huida o parada. Esto, pues los que vivimos con niños con TDAH es muy fácil entenderlo, ¿no? Porque a la mínima que le haces que utilice el cerebro frontal, se pone mucho esfuerzo y inmediatamente te ataca. ¿Vale? Utiliza el primer principio. Cuando tú le dices, oye, que me estás atacando, y no solo intento que ejercites eso, él se da cuenta que ha atacado y dice, pues me voy. Se van. Y tú cuando le dices, ¿te das cuenta? Atacas o huyes y ya para acabar, pues ya no digo nada. O se para. Muy sencillo, ¿vale? O ataca, huye, o dice, pues me callo. Todo lo vemos en nuestro día a día con la gente. ¿Por qué? Porque aquí el segundo nivel es donde tenemos el software instalado. Es el inconsciente. ¿Vale? Inconsciente. Y tiene que estar el software instalado. No lo instalan desde que nacemos, lo de la cadena de bloques, la madre nos pasa todo eso. Pero a partir de los 3 años, ellos nos tienen que instalar su software. Y nos lo tienen que instalar. Y cuanto más software tenga instalado, soy mejor para el sistema. ¿Qué pasa si no está el software instalado? Es un problema. Porque, como reaccionamos nuestra mente va captando información, muy rápidamente vamos al software instalado y según ese software instalado, reaccionamos. Pero si no está instalado y no cuadra mucho, pues o atacas, porque supone ir al tercer nivel. Y el tercer nivel es esta parte frontal. Y esta parte frontal requiere esfuerzo, requiere lanzar dopamina, requiere crear que las neuronas crean conexiones nuevas. Es decir, cansa. Por eso nosotros lo que estamos todo el día intentando, acabas con dolor de cabeza, acabas calvo, bien. Pero supone un gran esfuerzo. Entonces lo normal es, ¿qué tengo instalado ahí? ¿Que no lo tengo instalado? Ataca, huida o parada. Me bajo hacia abajo. ¿Para arriba o no? Y los educadores, los que lo controlan, consisten en instalarnos muchas cosas. Tienen que instalarnos todo. Al instalarnos todo, pues resulta que no nos da tiempo a pensar. ¿Entienden? Porque el objetivo de que todo eso sea sobresaturación de información. ¿Qué consiguen así? Consiguen máquinas moleculares como nosotros totalmente predecibles. Es decir, si nos han instalado estos educadores, estos maestros, los programas, ¿qué les han dicho de aquí? Que nos tienen que instalar, pues saben exactamente cómo vamos a actuar. Una vez que saben exactamente cómo vamos a actuar, decimos, pero ¿qué es lo que estamos creando? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué son estos educadores? Por eso es mi gran crítica al sistema educativo. Y encima a las personas, porque esas personas los maestros, tienen tan instalado esto, que es que ni se lo plantean. En cuanto es algo fuera de lo que tiene instalado es ataque, huida o parada. No se abren hacia arriba.
La gente que tiene instalado menos, pues se lo plantea. Por eso cuando nosotros decimos, para entender la teoría del todo Valdeán de mágico hay que aprender, desaprender y reaprender. O sea, hay que desaprender eso. El caso es que para desaprender solo se puede desinstalar, o sea, desinstalar a voluntad de uno mismo. Solo el individuo puede decidir desinstalarlo. Nada más. Porque el sistema va a intentar instalarte todo lo posible, lo que ellos quieren. ¿Y así que vamos creando? ¿Vamos creando personas? No. ¿Qué vamos creando? Técnicos de mantenimiento del sistema. Es decir, todos los maestros, sé que me van a odiar, pero lo odian desde hace mucho. No mucho, porque realmente, como esto no les cuadra, atacan un lleno. ¿Vale? Pero todos los maestros realmente, si utilizaran la parte frontal, serían conscientes de que simplemente son técnicos de mantenimiento del sistema. Son técnicos de mantenimiento de este sistema. ¿Vale? ¿Quién más? La sanidad, por ejemplo. Todos los médicos, que pasa lo mismo. Además se llenan la boca de decir, es que estas son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esta, Organización Mundial de la Salud. Nadie se plantea en dónde está la Organización Mundial de la Salud. No, es que es el mundo. No. El mundo está aquí, está absorbido por este tifón que llega a Washington. ¿Vale? Entonces en Washington está la Organización Mundial de la Salud que juega los intereses de ellos, no los nuestros. Entonces, ¿cómo podríamos definir lo de la sanidad? Quimioterapia. Últimamente están dando pastillas radioactivas. A ver, un médico que piense, o sea, que no ejecute el programa que le han instalado desde los 3 años y que ha sido muy bueno, porque eso ha llegado, porque ha sido muy bueno el seguimiento ese de adiestramiento. ¿Cómo puede curar una pastilla radioactiva? Pues bueno, nos están dando pastillas radioactivas. Pero nosotros lo definimos como nos han quitado la sal de la vida. ¿Por qué nos han quitado la sal de la vida? Porque decíamos que el agua de mar es una sopa, que un 10% de todo eso contiene todos los oligoelementos que nosotros tenemos. Con lo cual, una de las cosas fundamentales para la vida es tomar sal de mar. Por cierto, grabamos el vídeo de la sal de mar aquí en las Salinas de Gran Canaria y nos hemos enterado que el señor anciano que salía recogiendo y que nos lo explicaba, pues ha muerto. Descanse en paz. Entonces, la sal de mar, que tiene esos oligoelementos, lo primero que hacen, nos la quitan. A partir de ahí, nos meten una sal que es el desecho de ellos. Es decir, lo primero que te hace es quitar los oligoelementos. Pues, tú ves a algún médico que, sal, sí, bueno, no tomes sal, es mala. Joder, claro que es mala. Esa, que es desecho. Quimioterapia. Acétate. Pastilla radioactiva. No se plantean que por la sangre los glóbulos rojos llevan energía. Dicen, voy a mirar la energía que llevo. Eso no está en el procedimiento de la Organización Mundial de la Salud. Bien, educadores, médicos son, que les hemos dicho, técnicos de mantenimiento del sistema. ¿Quién más tenemos por ahí? Los medios de comunicación. ¿Vale? Aquí sanidad y aquí los más medios. Medios de comunicación. Los que nos instalan en los tiempos que, si no estamos en el cole, estamos viendo la tele. Ahí, eso, lo que siempre dicen, muertos y muertos y muertos, y cómo hay que... ¿no hay una película normal? Tranquila, pacífica, que te enseñe algo. ¿No? Bien, esos medios de comunicación, ellos saben que también tienen que tener controlado absolutamente todos. ¿Vale? Todo. Entonces ya hemos aprendido a ver, pues cuando la noticia nos llega de la agencia F, nos llega de Reuters, además que ni siquiera la firman. Tienen aquí guionistas, y estos guionistas reparten y nos cuentan historias como la del ébola. ¿Vale? Como todas esas, todo lo que hay a nuestro alrededor que es inventado, y se lo inventan ellos, o sea, transforman el día a día de las noticias que nos instalan en los entretenimientos,
pues lo transforman en una película. Y ISIS resulta que está matando ISIS. Lo crean. El ébola resulta que lo crean. Ucrania resulta que, ya vimos lo del avión, lo crean. Es decir, ellos crean la película. Lo crean los medios de comunicación. Y no te puedes salir del sistema. ¿Por qué? Porque también son técnicos, o sea, los periodistas que son técnicos de mantenimiento del sistema. ¿Vale? ¿Y quién más queda por ahí? Nos dicen que hay que respetar la autoridad. ¿Y quién queda? Coño, queda el ejército. Queda el ejército. Y el caso es que el ejército, que siempre el malo de la película, pues, no sé, resulta que, por ejemplo, Aznar, aquí en absoluto defendemos un partido político u otro, pero fue el que sufrió el atentado del 11M en Madrid, lo sufrió la derecha para quitarlo. Coño, pero si es de ellos, sí, es de ellos. Pero tienen un sentido patriota. A ver, el ejército tiene este sentido. Al ejército que está aquí en España, coño, le tira la patria. ¿O no? Le tira la patria. Tiende a defender su país, por las buenas o por las malas, pero lo lleva dentro. Entonces, en Estados Unidos, es lo mismo. El ejército tiende, cuando se van enterando, tienden a decir, pero si yo fui el que creé esto y ahora me obligan a esto. Total, que ellos tienen un problema. ¿Con quién? Con el ejército. De hecho, ¿con quién empezó Nesara? Recuerden, todo lo empezó un general retirado. Que dijo, bueno, ¿esto de qué va cuando se entera? Le salió el espíritu patriota. Pues ese ejército que ahí tiene un problema. ¿Qué hace Washington? Se lo salta. Lo privatiza y crea ejércitos privados. Blackwater, todos esos ejércitos privados que vemos por ahí, ¿no? Con lo cual el ejército se privatiza. Y ahí tenemos a la Delta Force, la SEAL Navy, los auténticos, que no suelen aparecer en esas historias. Por eso deben de crear, con el dinero, crean los grupos terroristas, crean esos mercenarios, crean pues esa seguridad privada, y el ejército está ahí. Y entonces, ¿cómo empezó esto de Nesara? Y es que se unieron los granjeros más militares. Granjeros que veían la estafa de la banca, simplemente defendían sus intereses, y los militares que empezaban a darse cuenta que decían, oye, que nos han robado la Constitución, que nos han robado el país, tenemos que intentar recuperarlo. Así que eso, se unieron, fueron creando fuerza, y crearon dijimos, ese último juicio, ese pacto final, en donde pues descubrieron pues, que lo del sistema de la renta era falso, con lo cual debían de crear una nueva ley, pero descubrieron que podían alegar mucho dinero. ¿Por qué? Pues ese dinero era porque en la cuarta enmienda, o sea, cuando ellos asumieron, dijeron, oye, ahí se llegó a un acuerdo, y en ese acuerdo, pues sabía que ellos permitieron que, después de la guerra civil, el gobierno permitió a los ciudadanos, por eso soy ciudadano americano, a los ciudadanos, que podían reclamar indemnizaciones económicas cuando, pues, se sintieran que habían fracasado el gobierno federal, de nuevo, en defenderles ante agresiones de gobiernos extranjeros. Por eso, cada vez que hay un ataque a un ciudadano americano, ellos van y los defienden a muerte. Porque si no, puedes apelar dinero. Les tienen que devolver dinero, les tienen que pagar dinero. Los puedes llevar a juicio si no se consideran defendidos. Y ellos fueron muy hábiles. Porque dijeron, voy a apelar que no me han defendido
ante un gobierno extranjero. Pero dijeron, ¿quién es el gobierno extranjero? Y dijeron, perdona, el gobierno extranjero es este. Yo estoy aquí, yo soy ¿vale? La ley natural. Yo he nacido en Estados Unidos y como he nacido en Estados Unidos tengo mis derechos naturales. Y esos derechos naturales es que me tienen que defender ante un gobierno extranjero. ¿Y ese gobierno extranjero eres tú? ¿Son estos? Pruebas evidentes. Total, al final, el cacao que era, les tenían que devolver muchísimo dinero. Llegaron a ese famoso pacto. Es un pacto de decir, bueno, vamos a llegar a un acuerdo y en ese acuerdo vamos a establecer un grupo de trabajo y en ese grupo de trabajo vamos a ver a lo que llegamos. Y en ese grupo de trabajo, pues, eso fue ya en el año 92, pusieron al jefe de operaciones navales, un tal admiral Jeremy Borden, creo que es. Resulta que estuvo en el grupo de trabajo, pero su avión, accidente, y murió en 1998, creo. ¿A quién me pusieron? Pusieron a un general ya mayor, un general que se llamaba David McLeod, que, curiosamente, apareció suicidado, se suicidó o le suicidaron en 1998. ¿Quién más pusieron? Pues pusieron a un exdirector de la CIA, William Colby, que también apareció muerto en 1996. Él fue director de la CIA y luego le sustituyó George Bush. Y ahí empieza ese gran pacto y ese grupo de trabajo que es lo que dejamos para el siguiente vídeo. ¡Adiós!